Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a leer juntos Mateo, capítulo 11, del 25 al 30. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Ya vamos a volver a esta lectura, pero quiero contarles una cosa. Cuando saludábamos al inicio del culto y ahorita en el momento de los saludos, sentémonos por favor, varias personas me preguntaban por mi esposa, por Priscila. Creo que varios la conocen, y yo les contaba que no venía porque viene a las 10 con los bebés, y seguramente por la responsabilidad que tengo hoy, que es la primera vez, pues no valía la pena que toda la familia madrugara para estar acá, pero sí vale la pena, para aprovechar que ella no está, para contarles un chisme, pero que quede entre nosotros y entre quienes están conectados en internet, y que ella no se vaya a enterar, por supuesto. Es que imagínense esta historia, y ya les contaré esta historia que tiene que ver con la prédica de hoy. No es solo por contar el chisme, y es: ella y yo empezamos a salir hace 12 años, en el año 2011, y cuando nos cuadramos, yo no sé si ya hoy en día, yo creo que los muchachos del grupo de jóvenes lo dirán mejor, si todavía uno se cuadra y se vuelve novio. En esa época sí, uno le decía a la novia: oiga, por favor, formalmente quiero que seamos novios, y ella me dijo que sí, y muy felices, y como a la semana me dijo: José Daniel, tenemos que hablar. Yo, bueno, esto duró poco, batí el récord, y me dijo: yo quiero que sepas que tienes un año desde el momento en que nos cuadramos para que mires si quieres que nos casemos o no quieres que nos casemos, pero si al año tú no me has pedido la mano, olvídate de esta relación. Así de frente, ella siempre ha sido muy decidida y muy arrojada. Y pues yo, la verdad, tenía 31 años en ese momento. Yo sí me había imaginado intuitivamente que había llegado mi momento de casarme, que no quería, además que el hecho de terminar con una novia me parecía una cosa dolorosa, horrorosa. Yo dije: no, pues hagámosle, acepto el reto. Pero entonces asumamos las consecuencias del reto de tener un año de plazo, y la consecuencia es que nos tenemos que conocer muy bien, sobre todo en esas zonas en las que de pronto no encajamos tan bien. Y había una diferencia sustancial, y es que ella era cristiana, es cristiana, y yo en esa época era ateo bajo el entendido de no creer en modo alguno en la existencia de Dios, o por supuesto, digamos, en el hecho de que obrara en mi vida. Y acá hago un paréntesis para explicar eso. ¿Cómo así que ateo? Pues básicamente yo creo que, pese a que había tenido una vida de fe más o menos activa en mi adolescencia, como que mi corazón frente a Dios se había enfriado tanto y se había alejado tanto, que como que por ese frío, un poco como pasa también con las relaciones humanas, que hay tanto frío y tanta distancia que en un punto ese fuego se acaba. Y yo me había distanciado de Dios, pero además debo decirlo, era una postura cómoda y de alguna manera hasta natural en mi vida. Yo crecí en un contexto y sobre todo en la universidad, en el colegio, en mi carrera profesional, de personas librepensadoras, de personas que desconfían de lo tradicional, personas que por definición desconfían de la fe tradicional. Y había algunos miembros de mi familia y algunos amigos que eran creyentes, pero como dice García Márquez dice que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. La fe en mi entorno, para quienes lo tuvieran, transcurría en la vida privada o en la vida secreta de las personas, pero no era algo que se exteriorizara. Pero yo en el fondo de mi corazón, y ya vuelvo con la historia,
del ultimátum que me dio Priscila, en el fondo yo sabía que la historia no iba a quedar ahí. Lo sentía, tenía algo en mi corazón que me decía, oiga, primero, Dios sí existe, pese a que no me atrevía a decirlo, y segundo, usted va a tener una relación con Dios mucho más importante más adelante. Y pues yo creo que de alguna manera ese ateísmo, en mi caso, no pretendo generalizar, tenía mucho también de soberbia, de arrogancia, de falta de humildad, porque si estaba en un mundo y en un entorno en donde el ser humano era el centro para todo. Yo estudié ciencia política, me formé en las ciencias sociales, vengo de ese mundo. Pues qué difícil era que si el ser humano era el centro, pues darle un lugar a Dios, si el centro no podía ser un ser superior, sino tenía que ser los que estábamos acá en la tierra. Pero además también lo debo decir, tenía el prejuicio frente a la iglesia en sus distintas manifestaciones, en sus distintas denominaciones que tienen millones de personas allá afuera. Y es que sentía que la iglesia y que la fe era un medio para manipular económicamente o en algunos casos para explotar sexualmente a otras personas. Y esas cosas me alejaban. Y en medio de esas conversaciones transcurrió el año y no nos poníamos de acuerdo en que íbamos bien y como que nos íbamos a casar, pero el tema de nuestra vida de fe no estaba resuelto. Pero entonces ya pasó el tiempo, no lo resolvimos, llegó el año, le pedí la mano con anillo, todo a la antigua como debe ser, y llegaron los preparativos del matrimonio. Llegó la cuestión de cómo nos íbamos a casar. Eso iba a ser en una notaría, en alguna iglesia, en alguna clase de rito, y para mi esposa era muy importante casarse en un rito cristiano y yo no tenía problema con eso. Dije, pues yo no creo, pero si para ti eso es importante, yo te apoyo. Y en la búsqueda de la iglesia y en la búsqueda del pastor que nos casara, hace 10 años largos entramos por esa puerta, por recomendación de Claudio, un amigo venezolano de los dos. Y abordamos al pastor Diego y él nos dijo, pues bueno, sí, yo los caso. Y dije, ve, tan fácil. Pero hay un curso prematrimonial y lo dicto yo. Entonces los espero el miércoles a las 7 de la noche en mi casa. Y cuando nos alistamos, yo dije, no, toca arreglarnos porque eso fijo, vamos a una mansión. Porque tenía ese imaginario y ojo, fíjense cómo muchas veces la actuación de unas personas condiciona lo que se imaginan los demás. Yo, sorpresa, cuando llegué al apartamento de Diego en esa época, del pastor Diego, pues no era una mansión, sino era una casa común y corriente, tradicional, normal, y yo dije, oiga, esto tan raro, ¿qué pasó acá? ¿Será que acá es donde hacen los cursos? Pero seguro no vive acá. Y empezó un curso maravilloso, y pasó el tiempo y jamás recibimos una sola condición para que él nos casara. Solamente recuerdo que una vez nos preguntó que si nosotros, y eso pues para mí fue duro, que si para nosotros verdaderamente lo que buscábamos era recibir a Cristo en nuestro corazón y que Él estuviera en el centro de nuestro matrimonio, o si lo que buscábamos era simplemente un pastor que nos casara. Y yo juré que el momento de la vacuna, desde mi prejuicio injusto frente al cristianismo, iba a llegar en algún momento. Y nunca llegó. Y pasó el tiempo, nos casamos. En ese proceso yo recibí a Jesús en mi corazón. Pasó el tiempo, luego llegaron los bebés, creo que también los han visto, a María Isabel y a Pedro. Y acá estoy por primera vez en mi vida, posiblemente la única, no sé, parado en un púlpito, y mientras les cuento esto le voy pidiendo a Dios que me ilumine para que sea Él hablando y no yo diciendo barbaridades o diciendo más barbaridades. Pero ¿por qué cuento esta historia y esto cómo se liga con lo que leíamos? Lo cuento porque muchas veces pensamos que como cristianos nos basta con conocer la palabra de Dios sin contener una relación con Dios. Pero nos olvidamos que Jesús, y ese es el centro de lo que vamos a ver hoy, Jesús sí nos pidió que amáramos a Dios sobre todas las cosas, pero también nos pidió que amáramos a los demás. Y Jesús también dijo que sus verdaderos discípulos tienen una marca, se distinguen por la forma en la cual tratan y se relacionan con las demás personas, porque aman a las demás personas.
Y esto aplicado a mi historia, no era simplemente para boletear a mi esposa, y para que sepan que ella cuando habla en serio, sino era para decir que la forma en la cual nos comportamos, actuamos, vivimos, puede acercar a la gente, a los que nos están viendo desde el escepticismo, a la vida de fe, o los pueden alejar. Por mucho que conozcamos la palabra, por muchos versículos que podamos recitar de memoria, si ese conocimiento de la palabra no va acompañado de una forma de ser, de esa marca distintiva, ya leeremos, de la que hablaba Jesús, pues poco estamos haciendo. Y seguramente si yo no hubiera encontrado en mi esposa no solamente la tolerancia y la oportunidad para decir, oiga, no, esto es una relación entre una cristiana y un ateo, no puede ser, y lo que he encontrado en ella a lo largo de estos 10 años maravillosos de matrimonio que llevamos, y que seguramente que si al acercarme acá, o cualquier persona que se acerca a cualquier otra iglesia, y lo que encuentra es algo que no es una mansión, que no es un propósito de aprovecharse de las personas, sino de construir una vida de fe junto a esas personas, posiblemente yo no estaría parado acá hoy. Y ese es el centro de lo que queremos, de lo que debiéramos ver hoy. Entonces vamos a volver a Mateo, al mismo punto que es Mateo 11, del 25 al 30. Volvamos a la porción en la que estábamos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces, por supuesto que es el Señor del cielo, pero recordemos que también es el Señor de la tierra. Recordemos que nuestra vida de fe ocurre acá, en la vida real, en la forma en la que vivimos junto a otras personas, de cara a un entorno, de cara a un contexto. Acá en la tierra, es ahora, es en este momento, no es después, no es cuando muramos y tengamos o no tengamos una vida eterna, nuestra oportunidad de ser parte de ese reino. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste entre los niños. Entonces, porque algo es claro para los niños y no es claro para los sabios, seguramente por la vulnerabilidad o la fragilidad que puede tener un niño. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto es muy importante, es una pieza central del mensaje de hoy, porque de hecho tuve problemas para encontrar el salmo de hoy, porque el salmo, los salmos que se escribieron en los tiempos del Antiguo Testamento, se escribieron antes de la palabra de Jesús, y de alguna manera los salmos hablan mucho de la relación entre el ser humano, entre Dios y el ser humano, pero hablan menos de las relaciones entre los seres humanos a los ojos de Dios. Pero apareció el Salmo 133, que fue el que don Orlando leía ahora. Pero es Jesús el que introduce ese mandamiento, que veremos más adelante, de decir, oiga, ámense los unos a los otros. Eso también es muy importante para transitar este camino, pero además Jesús lo dice, y eso es, creo que es claro para todos nosotros, y es que el camino para conocer a Dios, el camino para amar a Dios, el camino para ser perdonado, es Jesús, no es otro. De ahí la importancia de cumplir y aplicar su palabra. Y luego sigue diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahí hago una pausa para volver al ateo de hace 10 o 15 años. Y es que otra de las cosas que a mí me alejaba, por supuesto de la soberbia, porque uno primero debe hablar de uno antes de hablar de los demás, pero también me alejaba que sentía que de alguna manera algunas iglesias de distintas denominaciones, digamos, no pretendo generalizar, tenían un discurso de estigmatización y de exclusión muy fuerte frente a personas que piensan y viven distinto a los estándares que ahí se predican. Y algo maravilloso fue entender en esta palabra, en el Evangelio, que Jesús es precisamente que Él vino para las personas
que están cargadas, que llevan pesos, que son excluidas, que son estigmatizadas, para los pecadores. Jesús no vino para los perfectos, Jesús no vino en ese tiempo para los escribas, para los fariseos, sino llegó para los cobradores de impuestos, que eran vistos como los peores corruptos de la época. Llegó para las prostitutas, llegó para los ladrones. Jesús llegó fue para salvar, no para juzgar con la vara más exigente. Y Él lo dice acá: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y me va a saltar un versículo, el 29, porque voy a pasar al 30. Y el 29 es el central del mensaje. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso era algo muy importante en la época, porque algo que Jesús critica en la palabra, es que las autoridades religiosas de la época le ponían a la gente una carga imposible de llevar. Dice en Mateo 23, pero lo leo rápidamente para que no, 23:4. Porque, refiriéndose a los escribas y fariseos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, la ley, o sea, 10.000 obligaciones de cómo comportarse apropiadamente para agradar a Dios. Y en contraste a esa ley de esa época, la palabra de Jesús, que era una palabra de amor, de perdón, de redención y de nueva vida. Y cierra, y vuelvo al versículo que me salté ahora. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces acá de lo que estamos hablando es de una frase que le da Jesús a sus discípulos, diciendo: sean mansos y humildes como Jesús lo es. Y es ahí donde quiero que nos detengamos el día de hoy, porque ser manso y humilde, por supuesto, es serlo frente a resignarnos, o más bien a aplicarnos a la palabra de Dios, pero también implica que ese mandamiento de amarnos entre nosotros pasa por ser mansos y humildes en nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Y vamos a entrar en eso. ¿Cómo así que ser humilde y ser manso? Y acá saco a bailar ya no a mi esposa, sino a mi hija, porque ella es un ejemplo perfecto en algunos casos de lo que no es la mansedumbre. Ella viene ahorita a las 10. Denle un juguete y quítenle el juguete para que entiendan que es ser manso, pero al revés. Ser manso, y lo vamos a ver a lo largo de la palabra, no es simplemente aceptar las cosas, sino es aceptar dificultades y aceptarlas con tranquilidad y con convicción. Jesús cargando la cruz. Eso es ser manso, es entender que hay una prueba, que hay un sacrificio enorme, pero no es afrontarlo como apretando los dientes y con dificultad y con un dolor tremendo que seguramente está, sino es aceptarla en positivo, es decir, esta es mi carga y yo la puedo llevar como Jesús. Ser manso no es que ante la adversidad y ante la dificultad lo que hacemos es ejercer toda nuestra resistencia y toda nuestra dificultad, como cuando a un niño le quitan un juguete y simplemente dice que ese juguete es suyo, como ella está estrenando la palabra mío. Vamos a abrir Filipenses, vamos a leer Filipenses en el capítulo 2, del versículo 3 al versículo 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que Jesús es la mayor expresión de humildad, el mayor ejemplo de humildad, porque en el momento que seguramente ninguno de nosotros resistiría, y ojalá no nos toque vivir lo que es ese momento de la muerte a manos de otros, del martirio a manos de otros, de la humillación, de la burla a manos de otros, sino a manos de otros cualquiera, a manos de nosotros, de los seres humanos, que eran esas mismas personas por las cuales Él estaba haciendo ese sacrificio. Y pudiendo, que es en últimas lo que dice acá Filipenses, pudiendo ahorrarse o evitarse ese dolor y esa humillación y ese sacrificio tan grande, Jesús no lo hizo. Jesús decidió asumirlo, decidió no, siendo un Dios y con lo muy poderoso y omnipotente que puede ser Dios, siendo el Dios más bien, Él decide seguir ese camino de sufrimiento y dolor, experimenta la peor tortura y la peor muerte posible para obedecer al Padre. Y por haber asumido con humildad, con mansedumbre, haber bajado la cabeza, haber enfrentado el momento más difícil, con aceptación, con confirmación, con entereza, con firmeza, es que pasa lo que pasa ahí, y es que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, si pensamos en qué es ser manso, no es por la novena de aguinaldos que dice ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Cuando pensemos en la palabra manso, pensemos en Jesús caminando y cargando su cruz por el Calvario. Pero acá nos enseña no solamente que Jesús fue manso, sino que Jesús fue humilde, porque siendo el más alto, siendo Dios, se pone en el lugar más bajo, que es el de la víctima de la violencia y de la barbarie de los seres humanos, para darnos la salvación y para darnos la bendición de ser hijos de Dios. Y la humildad, y lo vamos a ver ahora con mayor detalle, la humildad tiene mucho de eso. Ser humilde no es posar de que yo soy pobrecito y miro pa'l piso. No, la humildad es estimar como superiores a las demás personas. La humildad, yo creo que usando palabras contemporáneas, tiene mucho de empatía. La humildad es el servicio en un mundo, el de esa época, el del primer siglo, en la época de Jesús, cuando ser cercano a Dios era sentarse en las primeras sillas del templo y era ser alabado y servido y venerado. Jesús fue y de manera disruptiva dijo: no, para tener una relación conmigo no sean los primeros, sean los últimos, sírvanle a los demás. La palabra de Jesús a lo largo del Evangelio es una palabra de humildad, de servicio, de ponerse más abajo, no más arriba. Y en estos tiempos, ya no los de Jesús, que son tiempos de yo soy el centro, el humano es el centro, yo me luzco en las redes sociales, yo quiero ser el más popular, yo quiero ser el que tiene más likes, yo quiero ser el que tiene más amigos. Pues esta palabra cobra más vigencia que nunca para recordarnos que por ahí no es, para recordarnos que para ponernos de primeros o cerca más bien en nuestra relación con Dios, pues conviene más bien ponernos de últimos. Y vuelvo a ese paso, creo que parte de lo, pues de la posibilidad de estar acá, cuando miembros de la iglesia somos invitados a hacer las prédicas, es meterle un poco como ese elemento personal y ese testimonio personal. A mí hubo algo que me conmovió mucho cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, y es la perfecta coincidencia que existe
entre las profecías del Antiguo Testamento y lo que cientos o miles de años después narran los evangelios. Quiero que leamos Isaías 53, del 7 al 10, estoy seguro que muchos acá lo conocen. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Quienes más o menos conocen la Biblia saben que Isaías es un libro, el último del Antiguo Testamento, se escribió 700 años antes de la llegada de Jesús. Pero quien no conoce esos detalles, al leer esta porción podría pensar que es un evangelio, que es un fragmento del evangelio, que es un relato de la muerte de Jesús y de su suplicio. Si uno cambiara el angustiado él y afligido no abrió su boca, y lo que sigue, y uno pusiera angustiado y afligido Jesús no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, coincide perfectamente. Pero lo impresionante es que esto se escribió 700 años antes de que los hechos ocurrieran. Y de nuevo nos ratifica algo de lo que hemos venido hablando, y es que Jesús fue manso y fue humilde como nadie. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. De nuevo enmudeció, vuelve y dice, no abrió su boca. Y cuando ya no nos vamos a la profecía, que es del año 700 antes de Cristo, sino nos vamos al relato de los hechos, que es el evangelio o los evangelios, que se escribieron algunas décadas después de la muerte y resurrección de Jesús, pues vemos lo mismo. Y para comparar y para que vayamos a la fuente, vamos a Marcos 15, 23. Y ya claro, es el relato, ya no la profecía de 700 años antes, sino es el relato de los hechos como ocurrieron, y en donde además hay una coincidencia impresionante entre cómo cuentan los hechos los distintos evangelios, escritos por personas distintas. Y dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Entonces, si comparamos Isaías en la porción que leíamos con Marcos en esta porción, son unos hechos anunciados 700 años antes de que pasaran y verificados, ratificados por el relato de la época, pero que ratifica además esa condición humilde, esa condición de aceptación, de buena voluntad frente a la prueba y a la dificultad que tuvo Jesús. Y que además, hay que decirlo, pues es el mensaje que nos dejan como iglesia, y que desde los primeros tiempos Pablo en sus cartas y los otros autores de las cartas apostólicas se lo insistían a esas primeras iglesias. En Gálatas 6, por ejemplo, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, ante la falta el camino no es señalar. Ante la falta el camino no es decir yo estoy parado en un halo de superioridad moral y condeno lo que usted acaba de hacer. Y en este mundo sí que se cometen faltas graves y gravísimas. Y lo que yo no había entendido es que el lugar para esas personas que cometían faltas gravísimas, pensemos en un asesino, el lugar para ese asesino es la iglesia. El lugar para los que cometen las peores atrocidades y las atrocidades que también podemos cometer
tal vez no tan notorias, tal vez no tan graves nosotros en nuestra vida diaria. Y este es nuestro lugar. Y dice Gálatas que esas personas hay que restaurarlas porque no vaya y sea que mañana quienes cometamos la falta seamos nosotros. Y dice segunda de Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Contencioso significa que es dado a la controversia, que es dado al conflicto, que es dado a la dificultad con otras personas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, esto también es decir, oiga, a las personas que están allá afuera, que no creen, que usted les lleva la palabra, trátelas con humildad, trátelas con mansedumbre, no vaya y sea que decidan aceptar su invitación y decidan volver. Pero no los deje ofendidos ni los deje agredidos. Y en Colosenses nos dice que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces acá aparece también un concepto muy importante, no para el estudio, no para la academia, sino para nuestra vida, que es el concepto de la misericordia y del perdón, que nos da Dios, pero que también estamos llamados a darnos entre nosotros. Hoy estamos hablando de la mansedumbre y de la humildad, pero la mansedumbre y la humildad no son posibles si no se acompañan de amor y de perdón. Y eso no es una interpretación mía, eso lo dice la palabra. Y la palabra en Juan, y sí leámoslo juntos, dice algo muy corto y muy sustancioso. Y es Jesús, estas son las palabras de Jesús diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ojo a esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea que, primero, lo que Jesús nos dice no es simplemente que amen a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo primero, pero no es solo eso. Es también que entre ustedes, los que quedan en la tierra, acompañados del Espíritu, se amen. Y ese amor es mucho más amplio que la humildad y la mansedumbre, solo que hoy estamos hablando solamente de eso. Pero además dice que en esto es que nos van a conocer que somos discípulos de Jesús. O sea, imagínense la responsabilidad tan grande de la forma en la cual debemos tratarnos entre nosotros. Entonces imagínense esa responsabilidad, porque el amor, claro que debe ser con la familia, y la primera reflexión que uno debería hacerse si está tratando con amor a sus hijos, sobre todo cuando son tan fregados. Anoche, por ejemplo, y justo hoy que era la prédica, María Isabel y Pedro decidieron hacer una orquesta de llanto y gritos a la 1 de la mañana. Y en ese momento uno pone a prueba el amor familiar. Y en el matrimonio, cuando hay diversidad de opiniones y de criterios y de formas de ver la vida, y eso es perfectamente común. Yo no creo que haya un solo matrimonio que no tenga diferencias. El tema es uno cómo tramita esas diferencias y cómo le da lugar a Dios dentro de ese matrimonio. Y entre los hermanos y con los padres y con los amigos. Pero lo más duro es que Dios, y a través de Jesús, no nos dijo: amen a su familia o amen a sus amigos. No, es ámenlos a todos. Y yo creo que ese reto de amarnos entre nosotros es amar en especial a los que más trabajo nos cuesta. Yo quiero pedirles un ejercicio práctico, y es: piensen por un momento, pensemos
en una persona, en la persona que peor nos cae, en la persona que nos hizo mucho daño. Pero no se queden pensando tanto que les empieza a dar mal genio, solamente ténganla ahí quietica. Y yo viniendo para acá pensaba, oiga, digamos, Dios me va a usar para traer esas palabras, yo también tengo que detenerme en mi actitud hacia personas con las que tengo diferencias y hemos tenido conflictos muy profundos. Porque la consecuencia de esta palabra es que a esas personas las tenemos que amar también. A ese coco que tenemos en la cabeza que nos ha dado tanta dificultad, que nos ha hecho tanto daño, que muy seguramente juzgamos con tanta dureza, ese mandamiento de Jesús de amar al prójimo no solo incluye a esas personas, sino es en especial con esas personas. Y que tanto amamos al prójimo y que tanto amamos a los hermanos en la vida diaria cuando vamos en el transporte público y una persona llega y nos aprieta y nos empuja o nos trata de robar. Ahí cómo funciona el amor de Cristo. Y cuando vamos en el carro y otro nos cierra y le echamos la madre, ¿será que ahí se está viendo esa marca indeleble de la que hablaba Jesús en el amor? Y cuando tramitamos los conflictos con las personas en el trabajo o en el estudio, ¿qué tanto damos testimonio de nuestra fe? Y la forma en la cual esas personas con las que tenemos esas diferencias de vida y esos dolores de vida, y no porque sean menores y no porque no sean justos, porque ese no es el tema, que tanto ese amor de Cristo se refleja en nosotros en medio de esa dificultad y en medio de esa adversidad y ese conflicto con otras personas. Entonces acá lo que nos enseña la palabra es que no se trata de ser mansos y humildes con los que son también mansos y humildes con nosotros. Cuando luego de una jornada larga de trabajo llegamos a nuestras casas y nos encontramos con nuestros hijos y con nuestras parejas, quienes las tenemos, y los abrazamos, decimos, esto es el amor de Jesús. Y sí, porque nada sacamos siendo muy buenos yendo a las cárceles o yendo a los hospitales a visitar moribundos y a llevar la palabra, si resulta que en la casa de herrero asadón de palo, y que en nuestras casas esas relaciones de amor, de fraternidad, de comprensión no están funcionando, y muchas veces sabiendo que la culpa de las situaciones nunca es solo de uno, pues sí vale la pena revisar o empezar por uno. Pero es que no está ahí solamente el reto, sino el reto es con los que son más lejanos, con los que menos entendemos, con los que decimos no tenemos nada que ver. Es con ellos que toca ser humildes, es a ellos a los que toca servirles, es a ellos a los que toca poner de primeros. Es con ellos con quienes corresponde, como cristianos, ser mansos, agachar la cabeza y decir la prueba que esa persona me está poniendo en mi vida de fe, no solo la acepto con resignación, como diciendo tocará, sino que la asumo y la saco adelante. Y no solamente el amor, sino, ya lo decía acá, es el perdón. Porque perdonar es tan importante dentro de lo que nos enseñó Jesús, que en la oración que nos enseñó Jesús, dice que perdonemos o que le pidamos a Dios que perdone nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos adeudan o nos ofenden o nos hacen daño. Pero no solamente es que sea importante, es que sin perdón hacia los demás no hay perdón de Dios, y eso no me lo invento yo, eso lo dice la palabra. Vamos a Marcos de nuevo, Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y sigue diciendo la palabra cuando Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces había que perdonar a quien lo ofendiera, decía hasta 70 veces 7.
Y yo creo que eso es para decir que hay que perdonar mucho, 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 no para que llevemos un conteo, porque creo que hay quienes con quienes nos sentimos alejados más de 490 veces. E imagínense el reto del perdón en los tiempos de hoy. El perdón en los tiempos de hoy, cuando pensamos, para ir lejos, en las familias de Israel y las familias de Palestina, que de repente llegó una bomba y ya toda su familia murió. O en la guerra entre Ucrania y Rusia, en donde de repente entra un ejército a una ciudad y llegan y las mujeres fueron violadas, los hombres asesinados y los niños obligados a ver todo lo que pasó. Y en nuestro país, que no ha sido un remanso de paz, ni en las ciudades en donde por un celular uno le clavan una puñalada en el corazón, ni en el campo en donde hemos tenido una guerra perpetua. Y el perdón es para esos casos también. En una sociedad de víctimas de la violencia, porque muy seguramente todos acá tenemos un familiar, una persona alrededor que ha sido víctima de la violencia, no importa de dónde venga. Pues el reto es perdonar a quienes cometieron esos actos de violencia. Y en el día a día de quienes hemos tenido de alguna manera el privilegio de no ser víctimas de la violencia y de no ser víctimas de esos hechos tan atroces, y en esta sociedad creo que no somos tantos. Y todos en nuestra vida cotidiana de también entender que ese perdón es un perdón y debe ser un perdón cotidiano. No puede ser, vuelvo a la misma idea, que seamos muy buenos para llevarle la palabra a otras personas o para conocer la palabra, pero que de repente tuvimos una diferencia con nuestra pareja y no somos capaces de perdonarla y no somos capaces de pasar la página. Y esto no es conducta ni es humanismo, esto es lo que Jesús nos dijo y nos dejó en los evangelios: es perdonémonos, amémonos, seamos humildes, seamos mansos entre nosotros mismos y por supuesto con Él. Porque en últimas la humildad, en últimas ser humildes, ser mansos, no es posible si no amamos y perdonamos. ¿Cómo así? Uno no puede ser humilde con quien no ama. La humildad sin amor, o sea, el servicio, el bajar la cabeza, el ponerse, como lo decía la palabra, no olvidé poner acá esa porción, en donde Jesús decía que ser humilde es como ponerse un poquito por debajo, ponerse por debajo de los demás. Esa humildad, si no estamos dispuestos a dar la vida, que ese es el amor por esa persona, termina siendo una humildad falsa, una falsa humildad. Y la humildad sin perdón no es posible, porque yo no puedo actuar con esa, de alguna manera, serenidad, con esa nobleza hacia la otra persona, si en el fondo de mi corazón estoy cargado de cizaña y de bronca y de odio y de rabia, si no le he perdonado porque me hizo, no me hizo, me pareció que me hizo algo. Entonces hoy la reflexión es para encontrarnos y contrastarnos con nosotros mismos. Es para preguntarnos por nuestra coherencia en nuestra vida de fe. La coherencia entre lo que creemos, lo que está escrito, y lo que hacemos, lo que vivimos y cómo lo vivimos con respecto a otras personas. Dicen los que saben que después de 6 meses o un año que uno oye una prédica o una presentación o una intervención, una ponencia, después de un año, si al orador le fue muy bien, muy bien, muy bien, la persona se va a acordar de una sola cosa, pero si le fue muy bien. Piensen ustedes en cuántas prédicas han asistido, porque acá hay muchas personas que llevan tiempo en la iglesia, y piensen, traten de sacar una idea de cada una de esas prédicas en su memoria. Es muy difícil, pero ojalá yo me arriesgo a que al menos cuando ahorita vayamos a almorzar o mañana cuando nos despertemos, y ojalá sobre todo en nuestro comportamiento, recordemos que el llamado de Jesús, el llamado que nos hace hoy, es a que seamos mansos y humildes.
con respecto a Dios, a nuestra relación íntima con Él, pero también con respecto a quienes nos rodean. Que seamos mansos y humildes, porque Jesús nos lo enseñó y nos lo dijo explícitamente, que fuéramos mansos y humildes, como Él lo es. Pero esto no significa que admiremos y veamos como el que ve una obra de arte o algo muy bonito, la mansedumbre y la humildad de Jesús y digamos, oiga, mucho berraco y mucho teso haber soportado los dolores de su muerte, de su humillación, de su crucifixión. Como cuando uno ve una película y uno dice, uy, esa persona, mucha dura. No, esto no es para que digamos que Jesús es un duro simplemente. No estamos leyendo o estudiando la historia de un superhéroe de otra época. Esto es para que lo traigamos a valor presente a nuestra vida, con uno mismo, no para dentro de un año, no para ponerlo en los propósitos que se hace a comienzo de año, que muchos lo hacemos y decimos, no, este año sí nos metemos al gimnasio y este año sí hacemos la dieta y entonces ya salgo de estos buñuelos y esta natilla y ya me pongo juicioso. No, no es ahí, es acá y es ahora. Ese llamado a la humildad y a la mansedumbre. Decía Jesús, y esa es una de las porciones que a mí al menos más me impacta, que no temamos porque Él venció al mundo. Y creo que para ser humildes y mansos también hay que vencer lo que tenemos alrededor. De un mundo que lo que espera es que seamos altivos, que seamos egocéntricos, no humildes. De un mundo que dice que si le golpean no ponga la otra mejilla, sino devuelva con un puño más duro. Que si quienes nos rodean no nos compadecen, porque pasa, y la empatía tal vez no es el mayor fuerte de la humanidad, entre menos nos compadezcan, el llamado seguramente es a que compadezcamos a esas personas aún más. Que si nos ofendieron, nos dañaron, nos hicieron sentir dolor, que perdonemos. Que si sentimos que nos odian, respondamos con amor y con perdón. En últimas, creo que este es lo que nos enseña esta porción o estas porciones de hoy, es que nuestra vida de fe y nuestra condición de cristianos está llamada a notarse en nuestra vida práctica, en nuestra vida real, a través de la forma en la cual interactuamos y nos relacionamos con otras personas. Muchas veces el ejemplo de nuestra vida, de lo que otros ven en nosotros, puede ser un mejor maestro que conocer muy bien la palabra, que por supuesto hay que conocerla, porque sin el conocimiento no procede la práctica tampoco. Pero es eso, es que se note allá afuera nuestra condición de fe, nuestra condición cristiana, nuestra condición de hijos de Dios. Vamos a orar. Señor Padre bueno, en esta mañana te damos gracias por la posibilidad de estar acá reunidos como iglesia, por la posibilidad de conocer tu palabra, por la posibilidad de hacer que tu palabra viva en nosotros, en nuestra vida. Porque tú no nos enseñaste el odio ni el rencor, sino el amor y el perdón entre nuestros cercanos, pero también con nuestros lejanos, con las personas más lejanas. Llena nuestro corazón de humildad, de mansedumbre, porque a veces eso no fluye de nosotros mismos fácilmente, sino que necesitamos tu ayuda. Bendice a las personas que nos rodean. Bendice a quienes afrontan enfermedad en este momento, Señor. A quienes están en la prisión, a quienes están privados de su libertad, a quienes son prisioneros de sus angustias, de la depresión, de la tristeza, de las drogas, del alcohol. Señor, obra por esas personas ahora, te lo pedimos. Y óbranos para que no seamos jueces de quienes están en dificultad, sino que sepamos que esa dificultad también puede ser la nuestra y que aquí estamos para acercarnos, para amarlos, para actuar con humildad, con entrega, con compromiso frente a esas personas que también como nosotros hacen parte de tu iglesia. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén.